La conquista del océano es el primer volumen de una serie centrada en la evolución del poder marítimo español durante la Edad Moderna, desde su génesis durante el reinado de los Reyes Católicos hasta el colapso que se produjo a comienzos del siglo XIX. La conquista del océano, la carrera por las especias entre España y Portugal, es un libro editado por Edad y escrito por David Ramírez Muriana, a quien saludo ya que tenemos en el estudio. ¿Qué tal, David? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por el interés, gracias por la bienvenida. Bueno, son estos libros el resultado a más de 10 años de trabajo que pueden ser leídos individualmente, pero tienen un objetivo de conjunto, ¿verdad? Sí, el objetivo en principio era hacer un solo libro, es un libro de divulgación básicamente, más que de investigación, y el objetivo era hacer un libro que abarcase toda la evolución del Imperio Marítimo Español durante la Edad Moderna, pero claro, fueron muchos años, mucha investigación, muchos documentos. Cuando llevamos por las 1000 páginas, hablando con colaboradores y con amigos, me dijeron, esto tienes que dividirlo en secciones. Y entonces este primer volumen en concreto habla de la génesis, lo que en la época de la universidad se llamaba la extraversión europea y que hoy pues hablan de la primera globalización, el comienzo de la globalización, y habla cómo Europa pues salió de un nicho cerrado, el mundo estaba dividido en nichos cerrados con muy poco contacto, y se expandió por el resto del mundo. Es este proceso completo. De hecho, el arranque tuyo es en el siglo XI, aunque luego ya explicas que después de la Reconquista, a partir del XV llegan los tomatazos, pero desde el siglo XI ya se ve cómo se está buscando esa manera de abrirse, ¿no? Sí, o sea, claro, en esta época lo que hay es un proceso de expansión de los reinos cristianos en la península ibérica a costa del mundo musulmán, con sus avances y retrocesos, y cuando este avance llega hasta el punto de que los reinos cristianos toman toda la península, buscan nuevos medios de expansión. Primero lo hace Aragón por el Mediterráneo, Portugal cuando se queda ya cerrado con el Algarve por el Atlántico, y Castilla pues luego es la que toma la iniciativa principal. Escribe Carlos Martínez en el prólogo que este libro divulgativo va más allá de lo habitual al incorporar la consulta de documentación de archivo y de fuentes editadas. Voy a la primera parte del libro y te pregunto por la llegada al puerto de Sanlúcar de Barramea el 6 de septiembre de 1522 de la nao Victoria al mando de Juan Sebastián Elcano, sí. Un clásico, ¿no? ¿Fue el comienzo del enfrentamiento entre españoles y portugueses? ¿Es un conflicto silenciado, David? A ver, el enfrentamiento entre españoles y portugueses empezó prácticamente a la mitad del siglo XV, en 1450, porque ya ambos reinos, en este caso Castilla, intentó expandirse también por el Atlántico, conquistar las Azores, conquistar las islas que iban apareciendo en el Atlántico. Lo que pasa es que Castilla se tuvo que retirar por la inestabilidad interna, y hasta la época de los Reyes Católicos no volvió a centrarse en el mar. ¿Cuándo empezó verdaderamente la lucha entre España y Portugal por hacer zonas de demarcación? Pues cuando volvió Colón. Cuando volvió Colón de América, ¿sí?, rompió todos los planes de Portugal, porque Portugal llevaba un proyecto muy, muy sistemático de ir hacia la India, bordeando África, y cuando volvió Colón rompió ese plan. Entonces empezaron las negociaciones entre España y Portugal para dividir el Atlántico entre dos zonas de demarcación. O sea, Colón clave en esa mirada exterior. Hay un tema ahí. Primero, que ellos, imagino, debían decir, me cago en la leche si es que este tío vino a ofrecernos a nosotros. Y segundo, se darían cuenta de que eso no era lo que ellos buscaban. Mi sensación leyendo el libro y la batalla de las Molucas es que al final España también admite que es un fracaso. Por mucho que descubrieran América, ellos seguían buscando el clavo o las especias. Sí, se fueron dando cuenta. Eso es un proceso en el que se fueron dando cuenta. Ellos, en un principio, llegaron a América pensando que era Asia. Colón era una persona muy testaruda, y siguió pensando que era Asia hasta que se murió. Aquello ya la gente sabía que no era Asia, todo el mundo lo sabía, y no sacaban un beneficio como esperaban. Claro, el comercio del clavo era un beneficio muy claro. Tú comprabas clavo en las Molucas y lo vendías en Europa y ganabas un 10.000% de intereses. Entonces, tú llegabas a América y aquello era un continente raro porque prácticamente era un continente que no había nada que sacar directamente, tenían que buscar, hasta que, claro, cuando llegó Cortés y conquistó el Imperio Azteca, se dieron cuenta de que aquello era muchísimo más prometedor que una simple ruta hacia Asia, aunque siguieron buscándola, pero fue cuando se dieron cuenta verdaderamente de que allí había mucho más de lo que podían sacar. Eso y claro,
fue más importante que simplemente el recorrido a las Molucas. Sí, sí, esos personajes que fueron claves, ¿no?, en esa mirada exterior de la monarquía de los Reyes Católicos. Te voy a preguntar por los tercios españoles, de los que hablas en el libro, o la élite militar mundial, que fue durante siglo y medio el cuerpo de ejército más respetado y temido del mundo. Todos los soldados de los tercios eran españoles y voluntarios. ¿Cómo eran los combates de los tercios y cuál era la gran ventaja de ellos? Bueno, los tercios fue un cuerpo militar que se fue organizando a partir de la época de los Reyes Católicos, cuando Fernando el Católico, que fue un gobernante con mucha mirada exterior, se dio cuenta de que tenía que modernizar su ejército y pues fue copiando un poco a los piqueros suizos, fue dando importancia también a los arcabuceros y este cuerpo militar se convirtió, como tú me has dicho, en la élite del ejército en Europa y lo fue durante prácticamente 150 años. Hasta mediados del siglo XVII, los tercios fueron el cuerpo de ejército más potente que había en toda Europa y no actuaban solamente en Europa, los tercios actuaron en América. O sea, el siguiente libro habla sobre el Atlántico Sur, ¿sí?, y allí hubo una expedición de 5 tercios que fueron trasladados en barco hasta Brasil. O sea, fue un cuerpo de ejército que sería comparable con cualquier cuerpo actual como los marines o algo así. Es una cosa impresionante. España en ese momento era como las fuerzas de América ahora, Estados Unidos ahora. Es decir, que claro, la corona de Aragón por el Mediterráneo se iba expandiendo, los temían, los otros iban a América y tenías los tercios, tenías la armada. Claro, o sea, cuando se unificaron los... Eso debía dar un miedo tremendo a otros, a Francia, a Inglaterra, ¿no? Por supuesto, o sea, cuando se unificaron las coronas de Castilla y Aragón, la política exterior fue común. Ya a partir de ahí se puede hablar de una política exterior española. Y esa política exterior era potentísima, fue potentísima, conquistó media Europa, porque tenían territorios en todo el centro de Europa y en toda Italia, y además tenían un proceso de expansión enorme por 4 continentes. Además, cuando con Felipe II se hicieron con el imperio portugués, este imperio que se forma en paralelo, que sale en el libro, que se forma en paralelo al imperio español, luego fue unificado en un solo reino. El reino de Felipe II tenía tanto a Portugal como a España. Entonces, claro, esto suponía una potencia tremenda que era temida pues, por todas las demás potencias europeas, claro. Los mapas eran esenciales para la navegación, David, y las exploraciones, y pronto se convirtieron en elementos políticos de primer orden, como bien cuentas en el libro. ¿El padrón real era un alto secreto de Estado no tan secreto? Sí, el padrón real, la gente tiende a pensar que era solamente el mapa del mundo que se iba construyendo según avanzaban las exploraciones, porque era obligatorio cuando tú volvías de una expedición ir rellenando la parte que habías explorado. Claro. Entonces se iba rellenando ese gran padrón real. Pero el padrón real, en realidad, el mapa en sí no era tan secreto, porque, por ejemplo, Carlos V le regaló una copia del padrón real al Papa, sí, y estaba muy extendido. Pero lo más importante del padrón real eran todas las descripciones que acompañaban al mapa. Había una serie de manuscritos, como el Espejo de Navegantes, que todavía se conserva en la Real Academia de la Historia, y una serie de descripciones de los territorios que prácticamente daban información sobre todo, tanto zonas en las que podías coger agua, zonas en las que te podían atacar los piratas, las corrientes, y todo eso era una información valiosísima que había que mantener bajo un secreto absoluto. Los portugueses, decías tú, que iban por África bordeando en triángulos, es decir, haciéndose su plano también. En cambio, también los españoles hay que decir que le echaron un par más de arrestos, porque tanto el Estrecho de Magallanes como esas 2 expediciones que cruzan, la del Cano y luego la de Saavedra, eso es jugarse la piel para ir a buscar un sitio que sabían que desde ahí era muy difícil llegar. Eso era más fácil seguir a los portugueses, ¿no? Es prácticamente, o sea, la aventura de esta gente es una cosa inenarrable, porque esta gente se montaba en unos barcos pequeñísimos, unos barcos muy pequeños. No sé si hay una réplica de la nao Victoria que está navegando ahora mismo. Yo he navegado en esa réplica varios días y es increíble pensar que ese barquito podía dar la vuelta al mundo, pero en las condiciones de entonces, porque como tú has dicho, pasaban por el Estrecho de Magallanes. Ahora esta réplica ha dado la vuelta al mundo, pero claro, cruza por el Estrecho de Panamá y por el Estrecho de Suez. Es lo mismo. Se quita lo peor. Pero el viaje del Cano y de Magallanes fue una cosa impresionante, porque un barco tan pequeño dio la vuelta al planeta en unas condiciones, claro, sin conocer nada, porque todo lo que iban descubriendo era nuevo para ellos. Esto fue un avance ciego por un océano desconocido. De hecho, encontraron el Océano Pacífico. Las expediciones posteriores, porque Juan Sebastián Elcano
es un personaje verdaderamente representativo de cómo era esta gente. O sea, Juan Sebastián Elcano, cuando volvió de la expedición de Magallanes, era una persona que se había hecho muy famosa, ¿no? Es una persona que fue convertido en noble, el rey le dio un escudo de armas, que ponía el primero que metió la vuelta, lleno de especias, era un héroe, y le dio un sueldo vitalicio para vivir. Y este hombre podía haber vivido cómodamente toda la vida, pues nada más volver, le pidió al rey volver a ir a las Molucas porque allí había dejado a compañeros, se embarcó otra vez en la expedición Loaisa, que es una expedición épica, o sea, es una expedición que merece la pena de verdad hacer una película o algo sobre ella, porque es increíble y por supuesto esta vez no regresó, esta vez murió. Era evidente porque en la expedición de Magallanes habían salido 250 personas más o menos y volvieron solo 18. En esta salieron 450 y volvieron menos aún. Y este hombre murió, claro. O sea, ellos tenían algo que nosotros no tenemos ahora mismo y es tiempo, y es verdad que esa segunda parte del libro se centra en la disputa de las Molucas. En el libro desgranas el valor de estas islas, pero ya para terminar y brevemente, David, ¿qué nos podrías contar de ese viaje de vuelta, o mejor dicho, del papel de Andrés de Urdaneta? Bueno, Andrés de Urdaneta es un personaje increíble. Empezó como en la expedición Loaisa, empezó como grumete, pero se hizo un experto, el mayor experto del mundo, el mayor experto de Europa, en todos los pueblos asiáticos. Exploró las Molucas, aprendió su idioma, exploró toda Indonesia, hizo un recorrido sistemático y fue escribiendo todo lo que encontró en la ruta de vuelta del camino portugués, porque los portugueses, claro, a esta gente que cogieron prisioneras allí en las Molucas, quisieron eliminarlos porque sabían demasiado. Claro. Al final el rey, como llega a un acuerdo con el emperador Carlos V, pues los dejó volver. Y este hombre trajo una información valiosísima que por supuesto se acumuló en la Casa de Indias y en el Consejo de Indias y sirvió para el desarrollo y para el posterior expansión española por todo el Pacífico. De hecho, el propio Urdaneta luego fue quien encontró el tornaviaje, que es el famoso viaje de vuelta desde Asia a América. Es un personaje increíble. La conquista del océano, la carrera por las especias entre España y Portugal. Es un libro editado por Edad, escrito por David Ramírez Muriana. Muchísimas gracias por este viaje tan fascinante. Cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa, David. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.